Buenos días. Entonces, de acuerdo a lo planificado y luego de ver la introducción sobre estándares y bases estatutarias, vamos a comenzar a ver lo que es el estándar fundamentalmente de maíz. Esta presentación se llama calidad y uso del maíz, ya que vamos a englobar también algunos aspectos al final sobre lo que es la calidad industrial de los granos de maíz. Entonces, a continuación vamos a ver los aspectos más importantes que hacen a que es la calidad comercial del maíz. El estándar que vamos a ver a continuación es muy importante, ya que define gran parte del precio que se va a obtener por una partida determinada de maíz. Lo que nosotros vamos a ver a continuación son principalmente los rubros determinantes de grado, que son en general los que más influyen en el precio y en la determinación de la calidad. Pero lo más importante de esta presentación es en realidad relacionar todos los aspectos de la calidad comercial con lo de manejo que estuvimos viendo antes. O sea, cada uno de los rubros que vamos a ver a continuación, vamos a ver desde el punto de vista de manejo cómo hacer para mejorar todos estos aspectos. La primera diferenciación que hace el estándar de comercialización de maíz es en lo que se denominan tipos comerciales. En realidad los tipos comerciales los vimos no con este nombre, pero en la primer clase cuando hablamos de lo que era el maíz flin o duro versus lo que es el maíz dentado o dent. Desde este punto de vista de la calidad comercial, vemos que la definición de un maíz duro o flint es un tipo de maíz cuyos granos son de naturaleza dura, córnea o vítrea. Si ustedes recuerdan de la primera clase que lo estuvimos viendo, vimos que el endosperma, del corte que estamos viendo acá, es predominantemente duro, vítreo o córneo. O sea, este endosperma duro predomina sobre el endosperma blando amiláceo que vemos en la parte central. Fíjense en esta proporción que tenemos acá, una gran parte del grano en este corte transversal lo vemos que es duro, córneo o vítreo. Y otro detalle muy importante es la corona. Esta última imagen, ahí abajo a la derecha, es la parte superior del grano o corona, que en este caso para el maíz duro es de tipo redondeada. En este caso estamos viendo el otro tipo de maíz que en calidad comercial se lo denomina dentado. Si ustedes recuerdan, en la primera clase lo habíamos agrupado dentro de la subespecie indentata. ¿Qué características tiene este maíz dentado a diferencia del flin que vimos recién? Primero, obviamente, tiene forma como de diente, de ahí el nombre de maíz dentado. Es de un color más amarillento, o sea, no tan colorado en general como era el maíz anterior. Si ustedes se fijan en el corte, ven que el endosperma es predominantemente blando, harinoso o amiláceo. Tiene muy poquito de córneo en las partes laterales. Y lo importante es que el endosperma harinoso llega hasta la corona del grano. Por eso la corona del grano, cuando llega a la madurez fisiológica, se indenta, o sea, se deprime la corona y esa depresión también hace que lleve el nombre de maíz dentado. Entonces, la diferencia más importante entre ambos tipos de maíz es proporción entre ambos tipos de endosperma y lo que sería la corona del grano. Recordemos lo que habíamos visto en la primera clase sobre los dos tipos de endosperma. A la izquierda tiene una microscopía sobre lo que sería un endosperma duro, córneo y vítreo, que es el endosperma predominante en el maíz duro o maíz flint. Este endosperma tiene una mayor proporción de proteínas y recuerden que la proteína está fuertemente ligada a los gránulos de almidón. A diferencia del de la derecha, que es un endosperma harinoso con menor cantidad de proteínas, y esa fibrilla proteica no llega a cubrir todos los espacios entre los gránulos de almidón. Por eso es que a la vista este endosperma harinoso se lo ve de apariencia opaca. Continuando con el estándar de maíz y ya definido el tipo comercial, si es duro o dentado, la siguiente discriminación que hace el estándar de maíz es en cuanto al color. Como vamos a ver a continuación, hay tres posibles colores que se pueden presentar en maíz. Acá estamos viendo lo que se llama un maíz colorado. El maíz colorado es un maíz que tiene alta cantidad de carotenoides en el endosperma duro, córneo y vítreo. Este maíz de color amarillo tiene menor cantidad de pigmentos carotenoides en el endosperma. Y finalmente, este maíz es de color blanco. La diferencia entre el colorado, el amarillo y blanco, repito, es una cantidad de pigmentos carotenoides que tienen en el endosperma.
El que vimos primero, el colorado, tiene alta cantidad de carotenoides, el del medio, que es el amarillo, tiene una cantidad media, y este blanco que estamos viendo a continuación es directamente un maíz que no tiene pigmentos carotenoides en el endosperma. Recordemos que este tema de los carotenoides era muy importante porque le daban esos pigmentos la coloración tradicional a la polenta y era preferido en los alimentos balanceados para pollos, ya que mejoraba el color de la yema del huevo y la piel de los pollos parrilleros. Pero aclaremos otra cosa muy importante. El tema de coloración genéticamente no está relacionado con que el maíz sea duro o blando. Está simplemente regulado por una serie de genes que se pueden incorporar, tanto al maíz flin, que es el colorado, como al maíz dentado, que generalmente es amarillo. Como vimos entonces en la introducción, recordemos que el estándar de comercialización de maíz tiene 3 grados. El grado 1, el grado 2 y el grado 3. Y acá estamos viendo lo más importante de toda esta presentación, que son los 4 rubros determinantes de grado. Por eso el mayor tiempo lo vamos a dedicar a analizar qué es el peso hectolítrico, qué son los granos dañados, qué son granos quebrados y qué son materias extrañas. Y cómo nosotros, con todas las prácticas de manejo que estuvimos viendo, podemos aumentar el peso hectolítrico, que es una cualidad en los granos, y podemos hacer que haya menor cantidad de granos dañados, pocos granos quebrados y la menor cantidad posible de materias extrañas. Recordemos también cuando vimos la introducción sobre este tema que había no solo rubros determinantes de grado, sino rubros de condición. En este caso tenemos rubros de condición del estándar de maíz, como es humedad, picado, insectos vivos, tipo y color que acabamos de ver recién como características importantes, en realidad funcionan dentro del estándar como un rubro de condición. Recuerden que la definición de un rubro de condiciones son rubros que por sí solo pueden bonificar o pueden descontar sobre el precio, pero no influyen en la definición del grano. ¿eh? Recordemos también que habíamos visto que la base de comercialización, o sea, la calidad media, o cuando ustedes ven un precio de referencia en el mercado, ese precio se refiere a un maíz grado 2. El grado 2, por ser la base, no bonificaba ni rebajaba sobre el precio. Pero luego, si del análisis, si el grado definitivo es el grado 1, me van a bonificar para el caso de maíz con el 1%, y por el contrario, si la mercadería es de grado 3, me van a rebajar con el 1,5% sobre el precio. Primer rubro determinante de grado, y muy importante, es el peso hectolítrico. ¿Qué es el peso hectolítrico? El peso hectolítrico es una medida de peso específico o densidad de los granos. Como dice ahí, se expresa en una unidad que es kilos por hectolitro. ¿Cómo se determina el peso hectolítrico? Mediante el método oficial que se llama balanza de Chopper. Imaginen ustedes que tienen un recipiente, que en este ejemplo tiene 250 centímetros cúbicos, o sea, entra un cuarto litro. Ese recipiente o tubo de medición se lo llena a través de un tubo intermedio con granos de maíz. Luego, con la cuchilla de enrase que tienen acá, enrasan justo en esa unidad de volumen de un cuarto litro. Luego, ¿qué hacemos? Sacamos esos granos y los pesamos. Entonces sacamos la relación entre el peso y el volumen. Si supusiéramos, por ejemplo, que el recipiente hubiera tenido 1 litro, o sea, 1000 centímetros cúbicos, y yo peso 800 gramos de maíz, ese peso hectolítrico sería 80 kilos por hectolitro. Que sería más o menos decir que en ese tubo de un cuarto litro yo estoy pesando el maíz que entró ahí, y el maíz pesa 200 gramos. Como les decía al principio, esto es lo más importante que tenemos para recordar del estándar de maíz. Es qué prácticas de manejo tener en cuenta para que nuestro maíz, aparte, por supuesto, tener buen rendimiento en el campo, tenga un alto peso hectolítrico. Recordemos que el peso hectolítrico es una virtud en los granos. El peso hectolítrico está relacionado con lo que se llama rendimiento en harinas. Cuando un grano de maíz tiene alto peso hectolítrico, cuando se va a moler para obtener un alimento balanceado, maíz molido, tendremos un alto rendimiento en lo que se llama harinas. ¿De qué va a depender el peso hectolítrico? Primeramente del genotipo que nosotros elegimos.
Generalmente los tipos Flynn que acabamos de ver o duros tienen un mayor peso hectolítrico. De acuerdo a la forma del grano y al tamaño que va a tener, también va a estar muy relacionado con el peso hectolítrico. Generalmente los granos de forma redonda de maíz, recordemos los que puede estar en el ápice o en la base, generalmente dejan un mayor espacio intergranario y de esa forma va a tener un menor peso hectolítrico. Y por supuesto el tamaño per se también es importante. El tamaño grande de los granos me va a dar un mayor peso hectolítrico. También entre las prácticas de manejo que influyen sobre el peso hectolítrico tenemos la fecha de siembra. La fecha de siembra influye directamente en el peso del grano. Recordemos que los maíces tardíos, cuando están sembrados en el mes de diciembre y están llenando grano en el otoño, por condiciones de menores temperaturas y menor radiación, generalmente los granos van a ser de menor tamaño y por lo tanto menor peso hectolítrico. La densidad también influye, una alta densidad de siembra seguramente va a dar un mayor número de granos, pero seguramente tendrá un peso de grano más chico. Dos aspectos muy importantes son el riego y la fertilización. En la medida que yo tenga mayor disponibilidad de agua y sobre todo de nitrógeno, esto va a hacer que el grano tenga más proteínas, al tener más proteína tendrá mayor dureza en el endosperma y por lo tanto mayor peso de grano. Y finalmente tenemos un aspecto muy importante que es la humedad del grano. Tengan en cuenta que un grano que tenga alta humedad, cuando entra en la balancita de Shopper se acomodan mal esos granos y me hacen bajar el peso hectolítrico. Por eso vamos a ver después que hay que corregir el peso hectolítrico cuando el grano está muy húmedo. El segundo rubro determinante de grado son los granos dañados. Los granos dañados, como dice ahí, es un grano que presenta una alteración sustancial en la constitución de estos granos. Hay varios granos que se consideran dañados. El primer ejemplo que tenemos son los granos brotados, o sea, es un grano que ha iniciado la germinación. Recordemos que la madurez fisiológica es bastante antes de la madurez comercial. Entonces, los granos que quedan en el campo desde la madurez fisiológica hasta la madurez comercial pueden iniciar la germinación y por lo tanto están alterando totalmente su endosperma. Otro tipo de granos dañados son los granos